Buenas noches, público presente, público televidente. Rafael Osborne, un servidor. Universidad Dominicana OIM, recinto Puerto Plata, aquí en el trópico del Caribe, Puerto Plata. Vamos a hacer la presentación esperada del grupo de informática aplicada regular. Vamos a tratar en este día la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Ese libro ya famoso que ustedes han escuchado, pero ahora van a escuchar con detalles el libro. Ante que todo, vamos a presentar a un participante para que haga la oración y nos ponga en manos del Señor. Disfruten estas exposiciones. Vamos a poner esta clase hermosa en manos del Señor Todopoderoso. Padre Todopoderoso, te damos gracias porque nos has juntado esta noche para discutir todos estos conocimientos que hemos adquirido durante este tiempo. Te damos gracias por todas esas cosas buenas que nos da cada día, cada vez que nos levantamos, Señor. Te pedimos por esas personas que están enfermas en los hospitales, por esas personas que fueron afectadas en la vaguada. Te pedimos por la familia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, mi nombre es Delniris Martínez, soy estudiante de mercadeo y les voy a hablar de lo que es la inteligencia emocional. En la inteligencia emocional podemos adquirir los conocimientos, a saber expresarnos, saber comunicarnos con las demás personas, tratar de conocer los demás, hacer una rutina de un conocimiento, no solamente de nosotros, sino de otras personas que están a nuestro alrededor. La inteligencia emocional nos ayuda mucho a nosotros, porque a través de la inteligencia con nuestros hijos podemos ayudarlos si tienen problemas, si son niños enfermos. Con nuestra emoción podemos transmitírsela a ellos, pero si nosotros tenemos una emoción negativa, eso le vamos a transmitir a nuestros hijos y a los demás. Debemos tener una inteligencia emocional bien positiva para transmitirle a las demás personas. Inteligencia emocional aplicada, enemigos íntimos. En esta parte podemos ver en las imágenes cuando nosotros somos niños y habemos más de 2 o 3 niños en casa, se da la casualidad de que uno quiere una cosa, yo lo quiero. Ahí comienza un conflicto entre ellos, lo cual lo irrita a pelear y después a ser enemigos. Están en el mismo hogar y teniendo uno que quiere una cosa y el otro quiere la otra. En el otro lado vemos un corazón y un cráneo. Ahí nos refleja que debemos tener una comunicación para no tener los enemigos y saber compartir con los demás. Ejecutivo con corazón. Esta parte nos quiere dejar dicho que si nosotros trabajamos en una empresa y tenemos a nuestro alrededor un X cantidad de empleados, el ejecutivo no puede llegar allí con una carota. Si tiene problemas en su casa lo lleva al trabajo, no dice buenos días, no dice cómo le amaneció. El empleado se siente cohibido de decirle buenos días, cómo amaneció usted. A diferencia de cuando un ejecutivo llega a la empresa y dice buenos días, cómo amanecieron ustedes, cómo se sienten. Ellos toman otra actitud de ese jefe, porque no se sienten cohibidos a decirle, mire, está pasando esto, se necesita esto. Pero si él llega así, bueno, pues tenemos un ejecutivo que nos da fuerza, nos da un ejemplo hacia seguir, porque así la empresa puede surgir hacia adelante, puede tener mejor desenvolvimiento, los empleados no se sienten cohibidos, sino, pero mira, el jefe llegó con buena cara, vamos a plantearle esto, a ver qué nos dice. ¿Ya entiende? Así la empresa puede fluir mejor. Es cuanto.
Buenas noches, mi nombre es Leonardo Ureña. Vengo a tratar un tema del libro de inteligencia emocional, como los demás compañeros. En esta parte hablaremos de las habilidades cognitivas, emocionales y las habilidades de comunicación. En las habilidades cognitivas, dentro de ellas está una que me llamó mucho la atención, que es hablar con uno mismo. Como verán en la gráfica, tenemos una persona hablando ante su propia imagen en el espejo, y como se dice popularmente, el mejor consejo se lo da a uno mismo. El ser humano somos como si fuéramos una compañía. Tenemos la capacidad de autocorregirnos si estamos fallando en algo, de trazarnos metas, y mediante esas autoevaluaciones podemos ver por qué llegamos tarde, por qué hacemos esto mal y qué método deberíamos tomar para corregir eso. La parte de respetar el punto de vista de los demás. Si miran la gráfica, tenemos un 6 de un lado y un 9 del otro. Para cada persona está viendo lo correcto. Y eso es una pura realidad de lo que es la vida. Que el hecho de que tú tengas la razón no quiere decir de que yo esté equivocado, como podemos ver en la gráfica. Eso se ve tanto en las religiones, en los equipos de pelota, en los asuntos de política, que cada quien tiene su propio juicio y tenemos que respetarlo. Una actitud positiva. En la imagen vemos que la joven en su mente tiene la actitud de fortaleza, o sea, de positivismo. Eso le ayudará a cuando ella tenga una meta, o poder trazarla, poder evadir los obstáculos, poder superarse ante cualquier tipo de adversidad que se le presente, cuando tenemos esa capacidad de creer en nosotros. Vemos aquí que la confianza en sí mismo es el mayor secreto del éxito. Si nosotros no confiamos en nosotros, ¿quién lo hará? Nadie podrá. La mayoría de personas te hablan de forma pesimista. Cuando tú le hablas de un proyecto, de un negocio o de lo que sea, te dicen, eso no funciona, eso no deja, ¿para qué tú vas a estudiar? Se mira como hay tantos profesionales que no le está yendo tan bien. Pero en realidad, esas son personas que no cumplieron sus sueños y tampoco quieren que tú los logres. Y un ejemplo que veremos a continuación de alguien que sí creyó en sus metas es esta persona, Philippe Petit, que él él cruzó las Torres Gemelas cuando estaba en los años 70. Él tensó una cuerda de soga a soga, cruzó caminando así. La primera imagen es una foto de él, la segunda es de una película que hicieron. Después que subió a la cuerda, ahí él bailó, se acostó, hizo muchísimas cosas, y era una locura para el que se lo contaba, hasta que él lo realizó. Ya después de eso, sí se vio como algo posible. Cuando la policía lo buscó por ese hecho, los policías querían más como felicitarlo que arrestarlo. Y como penalidad, lo que le pusieron es que hiciera un acto de exhibición a una baja altura frente a unos niños en el parque. Siéntete seguro de ti. Ahí vemos la imagen de un gatito tierno, pero en su foto él se ve como un león, un luchador, algo feroz. Que esa es la actitud que tenemos que tener en la vida, ante los negocios, ante todo lo que nos proponemos. Sentirnos seguros de nosotros cuando llegamos a un sitio, sentirnos que nadie es más importante que nosotros mismos. No podemos tener como ese automenosprecio. Las habilidades emocionales. Dentro de estas está percibir las emociones, manejar emociones, comprender las emociones y usar las emociones. Este conjunto de cosas nos ayuda a comprender nuestro entorno y hacer que las cosas funcionen a nuestro favor. Controlar los impulsos. Si miran esta imagen, esto nos pasa casi a todos cuando se nos pasa alguien por delante del vehículo o discutiendo con nuestra pareja. Tenemos que controlar la ira, porque este tipo de cosas nos pueden llevar hasta un punto de cometer un fracaso, algo que lamentamos, discutiendo con nuestra pareja, diciéndole insultos y cosas así. Luego, después que cometamos un hecho lamentable, estaríamos arrepentidos. Rodearse de personas positivas, como ven ahí, cuando hay personas trabajadoras que nos rodean, estas personas influyen de manera positiva en nosotros y hacen que podamos superarnos. Pero cuando es con personas que son negativas, que siempre están amargados
o no se propusieron nada, nosotros tampoco pasaremos de ahí. La habilidad de comunicación. Si vemos en este pequeño diagrama, las palabras solo ocupan el 7% de la habilidad de comunicación. La voz, el tono de voz con que nos comunicamos, ocupan un 38% y el lenguaje corporal el 55%. Ahí podemos ver imágenes que sin decir lo que son, se puede ver que está enfadada y que está contenta, y otro tipo de comunicaciones. Hasta aquí, gracias. Buenas noches, soy estudiante de marketing. Mi tema a tratar es el apéndice A. Mi nombre es Carlos Tomás Pascual Macho. Bueno, el apéndice a lo que quiere referirse es lo que son las emociones. Las emociones se toma a tratar como una perturbación o una agitación a lo que son a la mente, pensamientos, sentimientos y lo que es la emoción en general. Se concentra en sí que las emociones se desglosan en diferentes aspectos de la vida, que son la felicidad, la ira, el miedo. También está lo que es el miedo, la felicidad, está el amor. También lo concentramos en lo que son en los sentimientos más profundos de la persona. Entonces, la persona también tiene lo que sufre de lo que es la adversión y la vergüenza. Ya partiendo de estos sentimientos que son los pilares, la persona comienza a sentir lo que es el enojo, el desprecio, el asombro, el amor o la felicidad en sí, en lleno. En este estudio se ha explicado de que se encuentran los 4 principales caras. Estas caras se han estudiado por Paul Ekman. El estudio se ha realizado en diferentes pueblos, pero no en ciudades rurales donde existe el cine, la televisión, la novela, sino en sitios donde no se conoce lo que es la tecnología. Y los principales caras que son los pilares son el miedo, la ira, la tristeza y la felicidad. Principalmente con estas emociones que uno le demuestra a la sociedad, a la persona, el principal motivo que uno se expresa y cómo se expresa son la familia. ¿Por qué la familia? Porque uno se cría o lo comienzan a ayudar a su formación, son los padres, en una parte son los abuelos, los familiares, tíos y por así. Y esas personas son los que influyen a uno ser como es y los sentimientos que uno expresa y siente. Apéndice B, particulares de la mente emocional. Principalmente en lo que es el pensamiento emocional, siempre va a ir más rápido que la racional. ¿En qué sentido? Porque uno primeramente siente y después piensa o analiza lo sucedido. En esta situación sucede mucho el caso de que uno dice ¿por qué hice esto? O ¿por qué dije esto? O no debí hacer esto. Porque el pensamiento racional toma más tiempo, es más lento para activarse que el emocional. El emocional siempre va a estar adelante. Ya ha sucedido esto, normalmente la persona cuando no piensa lo que va a hacer, comienza esa perturbación en la cabeza y a pensar el por qué hice esto, el por qué hice aquello, no debí decir esto, no debí decir aquello. Ahí vemos una pequeña imagen o cosa que dice tú nunca aprendes. Lo que está diciendo es que uno mismo se pregunta si el por qué hice esto. Tiene que detenerse a pensar por un momento, pero no toda la persona tiene esa habilidad cognitiva para realizarla. En este estudio también se ha reflejado que hay un sinnúmero de personas que en su gran mayoría los que ejecutan es lo que ellos piensan a lo que realmente van a decir. Normalmente pasa un suceso, alguien discute, alguien pelea o ve algo en el trabajo, lo que uno hace es piensa, pero no dice lo que realmente piensa por temor a cómo lo va a recibir o lo va a percibir la persona. Una forma de que las personas, principalmente Jesús y Buda, utilizado lo que son la mentalidad emocional para referirse directamente a la persona, como en fábulas, leyendas, en el arte en general, porque la persona como entiende y sabe que las emociones siempre van a ir adelante ante que el racional, que lo cognitivo,
van a guiarse a ese sentimiento, que esa fábula que es más interesante y más atractiva que la misma realidad. En el suceso de lo que son las emociones, uno va siempre te va como una ancla en sucesos que ya están pasados. Tú lo vas a arrastrar hasta hoy en día. Sucesos, acontecimientos, que es posible que hayan sido borrosos en tu infancia, tú lo vas a sentir como ahora. Ya partiendo de ahí uno tiene un concepto fijo y preciso de qué emoción y qué acto debe hacer en determinado tiempo y en determinada situación. Ya cuando una persona es así, ya culminó en lo que sabe y lo que quiere y en qué situación desea o quiere presentar qué rostro o qué emoción. Aprendizaje de los circuitos neuronales del miedo. Y aquí está expresando ya como una persona ya tiene el dominio, el control, no en lleno sus emociones, sino que sabe lo que siente, en el sentido de que el miedo es un reflejo de un suceso o un sonido. Ya cuando uno está en su hogar y escucha un sonido a lo lejos de algo que se cayó, que se rompió, lo que sea, inmediatamente tú por instinto te activa y tu sistema auditivo se agudiza para determinar de dónde viene ese sonido y qué es ese sonido. Si en dado caso la persona conoce ese sonido, se siente más aliviado de ello y lo que procede a hacer es tranquilizarse. Ahora, si el sonido es desconocido para él, cunde al temor. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Edwin Cabrera, soy estudiante de mercadeo y hoy me toca el tema sobre la naturaleza de la inteligencia emocional. Cuando el listo es tonto. Este tema trata sobre una historia de un joven estudiante de una universidad de Estados Unidos, el cual tenía todas las posibilidades para graduarse con honores, incluso para ingresar a la Universidad de Harvard. Pero este sueño se vio empañado debido a que un profesor le publicó una mala nota, por mencionarlo así. Él mismo expresó que intentó suicidarse, pero luego lo pensó y primero quiso visitar a su profesor para reclamarle. Cuando le reclamaron, pasaron algunas palabras. Enojado, apuñaló al profesor. A pesar de que no murió, y siempre se quedó esperando que le pidiera excusa, le pidiera perdón por el hecho, nunca lo hizo. Bueno, 2 años más tarde, el joven se graduó con honores, no quizá igual como lo esperaba, y logró ingresar a una buena universidad. Esto nos deja como enseñanza que el coeficiente académico de una persona no determina la manera en que actúa ni en que maneja sus emociones, ya que el coeficiente intelectual apenas ocupa un 20% en la forma de expresarse de las personas y el otro 80% se atribuye a otro tipo de factores. Dice que los niveles más altos de rendimiento llegan a personas que son centradas, intuitivas, creativas, reflexivas, gente que sabe ver un problema como una oportunidad. La inteligencia emocional y el destino. Esta se basa en la historia de un estudiante que tomó varios exámenes para ingresar a una universidad en Estados Unidos, los cuales lo pasó con notas sobresalientes. A pesar de que para ingresar tuvo muy excelentes notas, él mismo tardó 10 años en graduarse. Esto quiere decir que a pesar de que una persona tenga un buen coeficiente intelectual y buen índice académico, no quiere decir que lo emplee de una forma efectiva y eficaz. Un tipo de inteligencia diferente. Se trata de una historia, basada en una historia de una niña que para sus compañeros, incluso hasta para sus maestros, era un poquito deficiente, callada, por decirlo así, la niña rara del aula. Un día a la profesora se le ocurrió hacer un juego o una dinámica dentro del curso que se llamó la dinámica de la clase, que consistía en desordenar algunos objetos que estaban ubicados en sitios específicos dentro del aula para que los niños tuvieran la capacidad de reordenarlos nuevamente en los lugares que específicamente estaban. Al igual también identificar en qué lugar se sentaba cada uno de sus compañeros.
esta niña logró ordenarlo de manera efectiva de manera efectiva. Esto quiere decir que su inteligencia personal, que se basa en lo que uno cree, en lo que uno es capaz de hacer, estaba en su nivel más alto. Y la inteligencia interpersonal, que se trata sobre el comportamiento de nosotros con los demás. Spock contradata cuando la condición no basta. Las emociones se basa en las emociones, que son la manera de nosotros expresarnos, en la comprensión, en conducta, en la vida emocional, en la metacognición. Las emociones pueden ser inteligentes. El conocimiento de las propias emociones, que se basan en lo que nos conocemos de nosotros mismos. La capacidad de controlar las emociones, que es adecuada al momento en el cual estemos, dependiendo de la ocasión. La capacidad de motivarse a uno mismo, que es la automotivación. El reconocimiento de las emociones ajenas, que se trata de la empatía, que es cuando sentimos afecto por los sentimientos ajenos. El control de las relaciones, que habla sobre nuestra habilidad para relacionarnos con los demás y de qué manera lo hacemos. Conócete a ti mismo. Trata de una breve historia de un samurái que le pregunta a su maestro que cuál es la diferencia del cielo y el infierno. Este mismo le dice que no lo molestara. Ya para concluir, quise compartir esta imagen que dice: conocer bien a los otros es inteligente, conocernos bien a nosotros mismos es sabiduría. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Margaret. Ahora mismo le voy a exponer sobre mi tema, comenzando por lo que es el esclavo de la pasión. Esto se trata de que nosotros como seres humanos debemos tener y administrar las emociones apropiadas en las situaciones que nos presenta la vida cada día que pasa, ya sea en nuestro trabajo, en nuestro entorno familiar, ya sea con nuestros amigos, hasta aquí mismo en la universidad. Describe cada situación, cómo debemos administrar nuestras emociones. Porque si no administramos nuestras emociones, si nos sentimos afligidos, podemos convertirnos en esclavos de ellas mismas. No se trata de que la vida sea color de rosa y de que todos seamos felices, sino de que aprendamos a vivir, aprendamos a conllevar cada situación. La vida está llena de altibajos. Hay momentos que todo se nos facilita, hay momentos que somos felices, hay momentos que luego nos sentimos tristes. Entonces debemos aprender a administrar todas esas emociones y saberlas conllevar debido a cada quien. La anatomía del enfado. Esto nos refiere a cómo se constituye el enfado en cada uno de nosotros. Es importante reconocer la situación en la que estamos pasando. No es fácil. Hay veces que nos enfadamos de una manera por una situación X que se nos presenta en el día a día. Por ejemplo, en este tema nos relata sobre un conductor que iba manejando y viene otra persona y se le atraviesa y van a chocar. El conductor sale muy enojado del auto, llegan a una discusión. Incluso uno de ellos saca un arma y dispara. Entonces eso se pudo haber evitado si la otra persona que va conduciendo ve la cosa desde otro punto de vista. O sea, ¿qué nos deja esto en mensaje? Que si vemos las cosas desde otro punto de vista, por ejemplo, quizás tiene alguna emergencia médica, alguien enfermo, no tenemos que verlo por el lado malo, sino que debemos centralizarnos y tratar de cambiar el paradigma de la vida y ver las cosas desde otro punto de vista. Tenemos la erupción de la rabia. Es una de las más negativas que interrumpen el enfado. Mayormente nosotros se nos escapa la rabia cuando nos sentimos amenazados en cualquier tipo de ambiente. Puede ser que estemos hablando con un amigo, lleguemos a una discusión, puede ser cuando nos ofenden, cuando sentimos que atentan sobre nuestra autoestima, cuando en un trabajo nos pueden hablar mal. Debemos de mantener la calma
y visualizarnos tal y como somos, porque la rabia es una emoción muy negativa que nos embarga a todos y nos dejamos usar por ella, a veces sin razón. El enojo se construye sobre el enojo. Esto es algo muy particular porque a diario oyemos personas en nuestro ambiente que dicen, hoy no es mi día. Las personas mayormente se confunden y quieren darle a notar a los demás como que no le hablen mucho. Eso cuando usted ha pasado por un evento en su vida, algo que le molestó en su casa, en su trabajo, ya usted quiere como que todo el mundo, nadie le hable, porque cualquier cosa lo va a irritar. Hay que saber administrar esa emoción negativa y sacarla de nuestra mente y de nuestro ser. El bálsamo y el enfriamiento. Esto es una especie de calma que podemos utilizar cuando estamos en ese tipo de situaciones. Hay cosas que nos pueden resultar y simplemente no lo sabemos, son tan simples. Si usted se encuentra en medio de una discusión o se siente muy enojado, es recomendable que usted vaya de una larga caminata, que eso le va a ayudar a usted a calmar y a dormir ese enfado. Aplicar la ansiedad, que es lo que me preocupa. A veces nos preocupamos por cosas que no tienen ninguna razón. O sea, debemos de tratar de resolver las cosas en el momento adecuado. Si no tenemos dinero para comprar algo que se nos dañó, espere a tenerlo, porque si no tiene, ¿qué va a hacer? El control de la tristeza. Aquí tenemos que todas las tristezas no debemos desecharlas. Cuando tenemos una pérdida familiar hay que dejar salir esa tristeza. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es la tristeza que nos lleva a la depresión, a esa sí, porque nos hace cogernos odio a nosotros mismos. Saludos, muy buenas noches, mi nombre es Elisaúd. Vamos a tocar unos ciertos temas. Aquí está lo que es el coste del analfabetismo emocional. Esto es no más ni nada menos basado en cómo nos inculca desde niño, lo que es el analfabetismo emocional, perdón. Es que desde niño nos enseñan eso de cómo controlar esas emociones y cómo podemos ir desenvolviéndonos, quizá como vaya transcurriendo lo que es la vida y lo que vamos creciendo de edad. Aquí es las emociones. A veces las escuelas, estuve leyendo dentro del tema que me tocó, las escuelas nos inculcan a nosotros como niños en cómo mantener las notas altas, que la matemática, español, pero no se basa en cómo se siente ese joven, ese niño por dentro, emocional y sentimentalmente. Y tenemos que tener presente y tomar eso en cuenta mucho, porque de acuerdo a esas emociones que ese niño está pasando en ese momento y en esas circunstancias, es que hace que esas calificaciones vayan mejorando y tanto en el entorno de la educación él pueda desenvolverse a base a esas emociones. Aquí podemos ver entre los defectos que puede tener es el malestar emocional, ansiedad, depresión, problemas de atención o de razonamiento y delincuencia o agresividad. Vamos a continuar. Aquí está lo que es el control de la agresividad. En eso también debemos tener mucho cuidado, tanto desde que vamos iniciando con la educación del niño a nosotros como adultos, ya que el control de la agresividad, si la llevamos adecuadamente, puede hacer que llevemos una vida más en paz, porque esta agresividad nos puede traer muchos inconvenientes, tanto que si una persona no habla más en el entorno laboral, en la universidad, saber cómo nosotros responderle a esa situación. Entre los tipos de agresividad está la física, golpes, verbal, facial, indirecta y el control de la agresividad también sexual. Otro es el precio de la modernidad, el aumento de la depresión. Como sabemos, la modernidad es buena en ciertos puntos si la sabemos controlar. Puede llegar a un punto donde la modernidad no afecte más. En ese punto, ¿qué puede ser?
que tanto en nuestra pareja como familiares, eso nos afecta, óyeme, en una alta cantidad hoy en día, ya que si nos llevamos lo que es el WhatsApp, Facebook, todas estas cosas, si no llevamos un control adecuado, eso nos puede afectar a nosotros como con nuestra pareja, no dedicarle el tiempo que es, igual que también dándole un buen uso al internet y a las cosas que vienen saliendo en esta nueva era, en esta nueva evolución. Otra es la depresión infantil, que va de la mano. Eso es lo que tenemos que llevar presente a nuestros niños, tratar de fijarnos en lo más mínimas cosas, ya que de eso depende el desarrollo y el desempeño que ellos tengan en un futuro, porque la depresión infantil ahora es muy habitual. Se dice que puede ser el 60 o 50% dentro de los niños, tanto es por la alimentación, puede ser también por los problemas que tienen los padres en la casa, que se ponen a pelear dentro y el niño entonces ve esa situación y todo esto nos puede afectar, así que tenemos que tener bien en cuenta lo que es eso. Otra es el aprendizaje de la amistad. Esto es bastante importante, tenemos que medir y ver con quién nos juntamos y quiénes son nuestras amistades. Si tú sabes que tú quieres lograr cosas grandes, búscate amistades que tengan esa misma idea y que tengan el propósito que tú también quieres lograr. Eso nos ayuda como personas y también en nuestro entorno. El alcohol y las drogas, esto es otra cosa importante, tratar de evadir. Si le gusta el alcohol, tratar de disminuirlo. Pero nosotros como jóvenes debemos tener eso claro y tratar de quitar todos los malos que nos afectan. Y ya para terminar, la escolarización de las emociones. Debemos controlar nuestras emociones y tratar de llevar a cabo una vida lo más plena y lo mejor posible. Esto es todo. Gracias. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Robert Acosta y soy estudiante de mercadeo y le voy a hablar acerca del trauma y reeducación emocional. Y para que entiendan un poco de lo que es el trauma, en breves palabras les voy a contar ahora. El trauma no es más que el pensamiento constante de una acción, puede ser, es el pensamiento constante de una acción negativa. Cuando hablo de una acción negativa me refiero a que puede ser una pelea entre familia, ya puede ser en diferentes géneros, puede ser un accidente o puede ser alguna acción negativa de algo con una pistola o algo parecido. En este caso, le voy a hablar acerca de un niño llamado Pudi, que esto pasó en el 1986, en una escuela elementaria, donde un niño llamado Pudi de 14 años fue con una arma, una K-16, y empezó a dispararle a todos los estudiantes, incluyendo profesores. Desde que él empezó a dispararle a todos los estudiantes y los profesores, de aquí que vino a llegar la policía, hubiese matado 5 estudiantes e herido a 20, incluyendo profesores. Y luego se pegó un tiro en la cabeza. Este tipo de trauma duró entre los estudiantes y los profesores casi 2 años para poderle salir de la mente, porque fue algo tan terrible que aún los estudiantes y los profesores, cuando escuchaban alguna alarma o cualquier disparo, se sentían aterrorizados porque pensaban como que podría ser algo similar a lo que ya hubiese pasado. Entonces, terror congelado en la memoria. Es, en otra palabra, un trauma, pero que es el comienzo de... Quizás a cualquiera de nosotros no ha pasado nunca algún tipo de trauma, pero en nuestro alrededor posiblemente alguien esté pasando por un trauma y se les reconsidera de que vayan al psiquiatra, porque el psiquiatra es la única persona con el poder de poderle recetar cualquier indicación médica según el tipo de trauma que tenga. El temperamento no es el destino. Aquí no vamos a la infancia. Ustedes saben que hay niños que son muy traviesos, ¿verdad? Entonces, esos niños traviesos
porque sean traviesos desde pequeños no quiere decir que a cierta edad, cuando estén grandes, van a seguir siéndolo. ¿Por qué? Esto va a depender de acuerdo a su desarrollo y el aprendizaje. Cuando un niño está pequeño, el niño se mueve mucho, es muy molestoso. ¿Qué pasa con el niño? Viene el padre y le pega. El niño cuando va creciendo dice, bueno, ya yo no puedo ser molestoso porque si no mi padre me va a pegar. Entonces, un niño que sea muy abierto, muy molestoso, no quiere decir que en el futuro va a seguir siéndolo. O un niño tímido, quiere decir que al pasar el tiempo, el niño va a aprender y el temperamento va a ser distinto. Al igual que un niño melancólico cuando niño no va a seguir siendo melancólico cuando adulto. Puede ser una persona ya optimista o el viceversa, al contrario. Nada me preocupa. Aquí vamos a hablar un poco de lo que es el lóbulo frontal izquierdo. Hay personas que tienen, por ejemplo, un temperamento agresivo y otro temperamento que son felices. Esas personas son las que usan el lóbulo frontal izquierdo, son los que son siempre negativos y siempre están enojados. Y los que usan el lóbulo frontal derecho son los que están siempre contentos. Entonces, para terminar, momentos clave. Aquí vamos a la infancia de nuevo. Cuando un niño se mima mucho, eso en el futuro le hace daño, porque dice que cuando un niño es muy mimado, se le está bloqueando de que en un futuro, si tiene cierto problema y vamos al trauma, él no lo va a poder desarrollar solo y puede ser que caiga en depresión. Entonces, con eso termino. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Kelly Hurtado, la cual soy estudiante de Mercadología, la cual esta noche le voy a poner 3 temas, el cual es el cerebro emocional, que son las emociones, y anatomía del secuestro emocional. ¿Qué son las emociones? No son más de miles de moléculas, las cuales tenemos en nuestro cerebro, la cual se compone en diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando tenemos una situación familiar, tenemos esa emoción diferente. Cuando tenemos una emoción sentimental, es una emoción diferente. O cuando tenemos una emoción, como estamos ahora, presentando una exposición, tenemos ese poquito de nervio, nostalgia, entre otras. ¿Qué son las emociones? Tenemos diferentes situaciones en nuestra vida diaria, como son el trabajo, la cual enfrentamos diferentes tipos de emociones, la que es la responsabilidad, la que es la puntualidad, la que es reflejar una buena calidad, tanto en el servicio como también lo que hacemos en la vida diaria. Lo que son las anatomías de las emociones secuestradas, nos referimos más a lo que son las emociones que tenemos, las cuales nos frustran un poquito en lo que es nuestra vida. Un ejemplo, cuando estamos en público y nos pasa cualquier eventualidad, la cual nos enfrentamos como debería, nos enfocamos en eso y nos aislamos. Entonces nos frustramos un poquito. Cuando vemos, por ejemplo, el pánico escénico, cuando vemos en muchas personas tenemos este miedo, pero fue porque pasamos por una situación que nos lleva a tener lo que es ese conflicto en lo que es el pánico emocional. Por ejemplo, cuando también vemos un recuerdo de una playa, si sufrimos algo, que nos ahogamos cuando pequeños, siempre tenemos como ese terror, como ese aislamiento, lo cual mejor preferimos ir hacia otro sitio. Es cuanto. Gracias. Hemos llegado a la conclusión de estos interesantísimos temas de inteligencia emocional de Daniel Goleman. Informática aplicada, Universidad Dominicana OIM, Recinto Puerto Plata. Hoy es el día perfecto del Señor, 7 de diciembre. Feliz Navidad. Espero que lo hayan disfrutado. Un aplauso, por favor. No se lo pierdan en su canal favorito. Chao.